Muchas personas creen erróneamente que todos los pecados son iguales a los ojos de Dios. Pero esto no es cierto, y la Biblia lo deja claro. No todos los pecados son iguales. Esto es evidente por la diversidad de castigos que la Biblia menciona para diferentes pecados. Un error común entre muchos, incluidos los cristianos, es pensar que ciertos pecados no resultan en castigo o no son suficientes para justificar la condenación eterna. Es crucial entender que todos los pecados son ofensivos a Dios y, por lo tanto, merecen una penalidad. Todo pecado lleva a la separación de Dios y, sin arrepentimiento, resulta en condenación eterna. Sin embargo, es importante reconocer que, aunque todos los pecados nos alejan de Dios y pueden llevar al infierno, no todos los pecados resultan en la misma gravedad de castigo divino. Las consecuencias varían según la gravedad del pecado. Por ejemplo, un asesinato en masa no es igual a una pequeña mentira. Existen claramente diferentes categorías de pecado, y la Biblia refleja esto con diferentes castigos. Así como en la justicia humana, donde las penas varían según el crimen, principios similares se aplican en el juicio divino. No es justo ni razonable imponer el mismo castigo para una mentira y para un asesinato. Al estudiar la Biblia, particularmente el libro de Proverbios y 1 Corintios, queda claro que los pecados sexuales son destacados como particularmente peligrosos. Proverbios indica que las repercusiones de los pecados sexuales pueden ser devastadoras, sugiriendo un impacto más severo que otros tipos de pecado. El pecado sexual afecta el cuerpo, la mente, el alma y la eternidad de una persona. Como ministro, he visto cómo estos pecados pueden transformar y arruinar vidas, matrimonios y familias. La subestimación del pecado sexual es un error grave, pues es uno de los pecados más adictivos e insidiosos. Pecado. Número 1. Fornicación. Muchos creyentes se preguntan por qué sus deseos por el pecado no desaparecen después de la salvación. El hecho es que ser salvo no significa que la persona no será más tentada a pecar. Cuando recibimos la vida de Cristo, ocurre una transformación espiritual en nuestro espíritu. Pero aún habitamos en un cuerpo que anhela placeres carnales. Nacer de nuevo espiritualmente no significa que nuestra carne dejará de desear cosas carnales. Nuestro espíritu está salvo, pero nuestro cuerpo no. Desafortunadamente, muchos cristianos viven con la idea errónea de que hay algo mal con ellos porque son tentados. Ser tentado no significa que eres un cristiano falso o que no eres verdaderamente nacido de nuevo. Ser tentado no es pecado. Ceder a esas tentaciones es el pecado. Consideremos lo que dice la Biblia sobre las obras de la carne en Gálatas 5:19-21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, ira, rivalidades, disensiones, facciones y envidia, embriaguez, orgías y cosas semejantes. Les advierto, como antes ya les he advertido, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note cómo las primeras obras de la carne listadas son fornicación y adulterio. Aunque el adulterio es el segundo pecado que abordaremos en este sermón, ahora nos enfocaremos en el pecado de la fornicación. Tu cuerpo anhela sexo porque eres humano, y el sexo no es inherentemente malo. Contrariamente a lo que algunos predicadores pueden llevarte a creer, después de todo, Dios creó el sexo. Sin embargo, Él pretendía que se disfrutara dentro de los límites del matrimonio entre un hombre y una mujer. La razón por la cual las obras de la carne incluyen adulterio y fornicación es porque estos son métodos incorrectos por los cuales las personas obtienen algo completamente natural. Ser nacido de nuevo no significa que nunca serás tentado a fornicar o cometer adulterio. 1 Corintios 6:16 pregunta: ¿no saben que el que se une a una prostituta es un solo cuerpo con ella?
Pues está escrito: los dos serán una sola carne. En términos simples, 1 Corintios 6:16 explica que cuando las personas se involucran en fornicación, forman un vínculo espiritual profundo entre sí. El versículo específicamente dice que los dos se convertirán en una sola carne. Esto significa que, además de la unión física, ocurre una conexión espiritual significativa, que está destinada a reflejar la unidad profunda y permanente designada para el matrimonio. El versículo destaca la seriedad de las relaciones sexuales porque unen a las personas de maneras que van más allá del acto físico. ¿Te has dado cuenta de cómo dos individuos involucrados en fornicación tienen una relación tumultuosa y negativa? Y te preguntas por qué simplemente no se separan. Quieren separarse, pero no pueden. No es tan simple. Existe una conexión entre ellos que trasciende lo físico y cualquier otra relación platónica. Es un vínculo que trasciende la naturaleza, que incluso trasciende este mundo. Es un vínculo que trasciende el tiempo, un vínculo que las palabras no pueden describir. Trasciende la separación física, manteniendo su fuerza, incluso cuando la distancia coloca a las dos personas lejos una de la otra. Es un vínculo que trasciende la lógica y la razón, desafiando explicaciones simples y análisis racionales. Es un vínculo que trasciende el tiempo en sí, un vínculo que las palabras no pueden describir. Incluso cuando la relación termina o las circunstancias cambian, la conexión entre dos personas que se han convertido en una sola carne permanece intacta, perdurando por años y a través de distancias. ¿No saben que el que se une a una prostituta es un solo cuerpo con ella? Pues está escrito: los dos serán una sola carne. En otras palabras, estas dos personas están casadas en el mundo invisible. Esto es realmente sorprendente para mí, porque me pregunto cuántas personas son solteras de acuerdo con su estado civil, pero han sido unidas a varias otras personas. Andan diciendo que son solteras, pero la Biblia nos dice que, porque fornicaron, están unidas a otra persona, o tal vez a más de una persona. La fornicación crea una conexión profunda y compleja entre los individuos. ¿Por qué crees que los rompimientos de relaciones son tan dolorosos? Cuando una relación termina, puedes sentirte desorientado y vacío, como si una parte de ti se hubiera perdido. De hecho, una parte de ti se entrelazó con esa persona y un pedazo de ella permanece contigo, incluso después de años sin contacto. Un solo mensaje de un ex compañero puede despertar emociones profundas, haciendo que el corazón se acelere o se hunda. ¿Por qué esta reacción es tan intensa? Porque a través de sus interacciones íntimas, se convirtieron en una sola carne, como se describe bíblicamente. La idea de que el tiempo cura todas las heridas no se aplica en estos casos. El tiempo solo no puede remendar lazos espirituales y emocionales. Por lo tanto, pueden pasar años y todavía puedes encontrarte lidiando con las consecuencias del rompimiento. El vínculo profundo, formado, no se disuelve simplemente con el tiempo. A menudo, requiere un proceso deliberado de curación y recuperación espiritual. Hay personas escuchando ahora que aún extrañan y aman a personas con las que fornicaron hace años, incluso décadas, porque están unidas a esa persona. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando creó el sexo exclusivamente para un marido y una esposa. Pecado. Número 2. Adulterio. Proverbios 6:32 dice: pero el que comete adulterio no tiene juicio. Todo el que así procede a sí mismo se destruye. Este versículo ofrece una advertencia profunda sobre las consecuencias destructivas del adulterio, destacando dos aspectos clave: la falta de entendimiento y la destrucción del alma propia. La falta de entendimiento referida en Proverbios 6:32 no se refiere a la ausencia de inteligencia o sabiduría en general,
sino a una falta de discernimiento moral y espiritual en el momento de la tentación. Incluso individuos que poseen gran sabiduría e inteligencia, como el rey David en la narrativa bíblica, pueden sucumbir a la insensatez del adulterio. David, un estratega hábil y gobernante sagaz, demostró una falla de juicio cuando codició a la esposa de su vecino, Betsabé. Este incidente ilustra que hasta los más realizados pueden vacilar ante la tentación, enfatizando la vulnerabilidad universal a las fallas morales. Además de la falta de entendimiento, Proverbios 6:32 enfatiza la responsabilidad personal del adúltero por la destrucción de su propia alma. La culpa no puede ser transferida a factores externos, como la tentación de una amante, el cónyuge o las circunstancias. En cambio, el individuo debe confrontar las consecuencias de sus acciones y reconocer su papel en la caída espiritual. Incluso si alguien intenta atribuir la culpa a sus deseos, lujurias o influencias externas, como Dios o el diablo, en última instancia, el individuo es responsable por la destrucción infligida a su propia alma. Al subrayar la culpabilidad del adúltero, Proverbios destaca la gravedad de sus acciones y el impacto profundo en su bienestar espiritual. Involucrarse en adulterio conduce a la erosión de la integridad moral y la salud espiritual, lo que resulta en daños profundos al ser interior del individuo. A pesar de cualquier placer temporal o gratificación derivada del acto, las consecuencias a largo plazo son graves, llevando a la fragmentación del alma y al distanciamiento de la rectitud moral. En esencia, Proverbios 6:32 sirve como un recordatorio sobrio de las repercusiones devastadoras del adulterio y la necesidad imperativa de que los individuos ejerzan sabiduría y discernimiento moral en sus acciones. El versículo nos exhorta a la introspección y responsabilidad, enfatizando la importancia de preservar la integridad y vitalidad espirituales. El adulterio puede corromper el alma, alejando el corazón de lo que es bueno y justo, haciéndolo más susceptible a otros actos inmorales. La traición involucrada en el adulterio debilita el sentido de lo correcto y lo incorrecto de la persona, erosionando su honestidad y fuerza de carácter. Estas cualidades son esenciales para la salud del alma y, cuando se comprometen, resultan en un declive moral significativo. Además, el adulterio causa daños emocionales y psicológicos profundos. La traición conyugal a menudo resulta en sentimientos intensos de culpa, vergüenza y arrepentimiento. Estos sentimientos negativos corroen el bienestar emocional y psicológico, afectando la felicidad y la estabilidad mental de la persona. El impacto emocional del adulterio se extiende más allá del individuo, perjudicando las relaciones importantes y causando soledad y tristeza. El adulterio también conduce a la desintegración de las relaciones familiares y sociales. La infidelidad puede destruir matrimonios, dejando cicatrices duraderas en los cónyuges traicionados y los hijos. Las familias a menudo sufren por la falta de confianza, la falta de comunicación y el distanciamiento emocional resultantes del adulterio. La disolución de los lazos familiares puede tener efectos duraderos, afectando generaciones y causando traumas emocionales profundos. Por lo tanto, Proverbios 6:32 subraya una verdad profunda. A través de sus acciones, el adúltero inflige un daño irreparable a su propia alma. La corrupción del alma, la pérdida de integridad y el dolor emocional resultantes del adulterio llevan a la destrucción del ser interior del individuo. El mensaje claro de Proverbios es la necesidad de ejercer sabiduría, discernimiento moral y responsabilidad personal para evitar las consecuencias devastadoras del adulterio. Finalmente, Proverbios 6:32 enfatiza que además de las consecuencias espirituales y emocionales, el adulterio también acarrea repercusiones físicas y materiales. Las relaciones extramatrimoniales pueden resultar en problemas legales,
como divorcios contenciosos y batallas judiciales por la custodia de los hijos. La infidelidad puede llevar a la ruina financiera, con el costo de las separaciones, pensiones alimenticias y pérdida de bienes. Además, las enfermedades de transmisión sexual son un riesgo físico significativo asociado con el adulterio, representando una amenaza directa para la salud del individuo. Por lo tanto, Proverbios 6:32 sirve como un poderoso recordatorio de los daños multifacéticos causados por el adulterio, abarcando los dominios espiritual, emocional, social y físico. La sabiduría bíblica nos guía a evitar el adulterio, buscando preservar nuestra integridad, proteger nuestras relaciones y mantener la salud de nuestra alma. Pecado. Número 3. Pornografía. Uno de los mayores problemas de nuestra sociedad es la cuestión de la pornografía. Millones de cristianos luchan contra este pecado, e incluso aquellos que no creen en Dios lo detestan. Pero, aún así, no pueden dejar de cometerlo, desperdiciando sus vidas viendo vídeos impuros en Internet. Cuando menciono la expresión vídeos impuros, me refiero a la pornografía, pues es exactamente lo que es: impura. Me gustaría que reflexionaras sobre cuánto tiempo has pasado viendo estos vídeos impuros en Internet. Estás desperdiciando tu vida. Piensa en cuánto tiempo has malgastado por un placer pasajero y falso. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida si, en lugar de pasar horas interminables viendo estos vídeos impuros, hicieras algo productivo? Imagina dónde estarías. Imagina cómo sería diferente tu vida. Imagina cuánto mejor esposo o esposa podrías ser. Imagina cuánto mejor padre o madre podrías ser. Imagina dónde estarías en tu caminata con Dios. Imagina dónde podrías estar en tu carrera o negocio. Aún así, estás desperdiciando tu vida frente a una pantalla. La vida está pasando. Hay tanto potencial en ti, pero este pecado te está frenando. Necesitas entender que vives en una era como ninguna otra. Con el surgimiento de Internet y la tecnología, tenemos un acceso sin precedentes a una biblioteca infinita de pornografía. Todo disponible al toque de nuestros dedos. La conveniencia y el anonimato del contenido en línea hacen extremadamente desafiante resistir la tentación de este vicio. A diferencia de cualquier otra época en la historia, la era digital ha traído una avalancha de materiales explícitos que pueden consumir horas, días o incluso años de la vida de una persona. La seducción de estos vídeos puede ser peligrosamente cautivadora, alejando a los individuos de actividades productivas, crecimiento personal y relaciones significativas. La naturaleza adictiva de la pornografía no debe subestimarse. La dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la recompensa, se libera en grandes cantidades durante el consumo de pornografía, creando un ciclo de dependencia. Esto puede llevar a un deseo compulsivo por contenido cada vez más explícito y extremo. Una vez que el cerebro comienza a acostumbrarse al nivel de estimulación anterior y busca estímulos mayores para obtener el mismo efecto de placer. Este ciclo vicioso puede intensificarse, consumiendo tiempo y energía que podrían utilizarse en actividades que fomenten el crecimiento personal y el desarrollo de relaciones saludables. El consumo de pornografía distorsiona la percepción de la intimidad y genera expectativas poco realistas sobre el sexo y las relaciones. Esto puede llevar a la insatisfacción y al distanciamiento emocional en las relaciones reales, donde la persona busca satisfacción en fantasías digitales en lugar de cultivar una conexión auténtica. La lucha secreta contra la pornografía puede generar sentimientos de vergüenza y culpa, deteriorando la salud mental y dificultando la formación de relaciones significativas. Esta lucha solitaria puede minar la autoestima y crear barreras con los seres queridos.
Las consecuencias de la pornografía no se limitan solo al ámbito personal. La exposición constante a contenidos explícitos puede llevar a una desensibilización, donde el individuo se vuelve menos sensible a actos de violencia sexual y explotación. Esto puede contribuir a una cultura más amplia de desvalorización del ser humano, donde las personas son vistas como objetos de placer, en lugar de seres con dignidad y valor intrínseco. Además, la industria pornográfica a menudo explota a individuos vulnerables, perpetuando ciclos de abuso y explotación. Es esencial abordar la pornografía con seriedad y compasión, creando un entorno de apoyo y comprensión para aquellos que luchan contra este vicio. En lugar de juzgar o condenar, debemos ofrecer ayuda y orientación para ayudar a las personas a superar este ciclo de dependencia y encontrar la curación y el crecimiento espiritual. La pornografía causa daños profundos a nivel personal, relacional y social, por lo que es crucial brindar apoyo a quienes luchan contra ella y promover un ambiente que valore la dignidad humana y la santidad de las relaciones íntimas. La era digital ha facilitado el acceso a la pornografía, lo que hace aún más importante enfrentar y superar este problema, ofreciendo apoyo a quienes lo sufren en silencio.